Últimamente se ha hablado bastante del avistamiento de Jungkook en Itaewon, algo que llamó mucho la atención entre los fans. Resulta que Jungkook visitó un pub-restaurante muy acogedor llamado Sarangbang el mes pasado. El dueño del local, como suele hacer con los artistas que pasan por ahí, le pidió que firmara un papel grande y lo colocó junto a las demás firmas que decoran el restaurante. Es un detalle simple, pero que demuestra lo querido que es Jungkook y cómo, a pesar de ser una superestrella, sigue disfrutando de lugares sencillos y tranquilos donde puede comer y pasar un rato sin tanto alboroto. Ese día coincidió que, mientras Jungkook estaba comiendo en Itaewon, Jimin y Namjoon se encontraban en la fiesta de la luna celebrada en el Grand Hyatt de Yongsan. Lo curioso es que ambos lugares están muy cerca, apenas unos 800 metros de distancia, unos 10 minutos caminando. Esa simple coincidencia hizo que muchos fans comenzaran a hablar, como suele pasar cuando se trata de Jikook. Algunos pensaron que quizás habían estado juntos antes o después. Otros simplemente notaron la casualidad y la comentaron. Pero lo cierto es que, según lo que se sabe, cada uno estaba en su propio plan, con su grupo de amigos o personas de confianza, disfrutando de su tiempo libre a su manera. Y es que, a veces, la gente olvida que ellos también tienen derecho a eso, a hacer cosas por separado, a tener su propio espacio. Pero claro, cuando se trata de Jungkook y Jimin, cada detalle parece tener un significado oculto. Muchos fans llevan años siguiendo su relación, observando cómo han crecido juntos y cómo su conexión ha ido evolucionando con el tiempo. Y aunque en esta ocasión se haya visto a cada uno por su lado, eso no significa que algo haya cambiado entre ellos. Lo que hay entre Jimin y Jungkook va más allá de las apariciones públicas. Ambos han demostrado muchas veces que se entienden sin necesidad de palabras. Desde sus primeros años en BTS, su relación siempre se destacó por ser muy natural, con una cercanía que no se puede forzar. Los gestos, las miradas, la forma en que se hablan o se buscan incluso en medio de una multitud. Todo eso deja ver una conexión muy especial. En los últimos tiempos, muchos notaron que ambos han decidido mostrarse menos. No solo entre ellos, sino en general. No interactúan mucho en redes, no publican tantas cosas personales, y cuando lo hacen, son momentos muy puntuales. Eso también dice mucho. Tal vez están priorizando su privacidad, su paz mental, o simplemente aprendieron que no todo debe ser compartido con el público. Jungkook, por ejemplo, siempre ha sido alguien muy transparente, pero también muy sensible a las críticas o a la presión mediática. Después de todo lo que ha vivido, es normal que quiera cuidar un poco más su espacio personal. Y Jimin, por su parte, siempre ha sido más reservado en cuanto a su vida privada, aunque con Jungkook se mostraba de una manera diferente, más suelta, más natural. Cuando hicieron el servicio militar juntos, se notó que seguían muy unidos. Fue una etapa donde se les vio compartiendo momentos y apoyándose mutuamente, demostrando que su vínculo seguía intacto a pesar del cambio de rutina. Y cuando terminaron esa etapa, muchos fans sintieron que esa conexión seguía igual, o incluso más fuerte, solo que más silenciosa. Después vino aquel episodio en el aeropuerto, cuando un periodista se acercó a Jungkook y le hizo un comentario algo incómodo sobre el tiempo que pasaba con Jimin. No fue una pregunta directa, sino más bien una insinuación, algo que podría haberlos puesto en una posición incómoda frente a los medios. A partir de ahí, la dinámica entre ellos cambió un poco, al menos públicamente. Jungkook, que antes mencionaba a Jimin con mucha naturalidad en sus lives, dejó de hacerlo, y Jimin también comenzó a mantener un perfil más bajo. Pero eso no significa que se hayan distanciado emocionalmente. Más bien, parece que ambos tomaron la decisión de proteger su relación, sea cual sea, de la mirada constante del público. Es algo que tiene sentido, sobre todo después de tantos años bajo los reflectores. Probablemente comprendieron que la mejor manera de mantener su cercanía era hacerlo de forma más discreta, más privada, sin alimentar rumores ni dar pie a interpretaciones erróneas.
Si miramos hacia atrás, recordamos esos momentos donde ambos se mostraban más relajados juntos. Risas compartidas, miradas cómplices, caricias espontáneas, bromas y esa energía tan única que tienen cuando están en el mismo espacio. Esas escenas se quedaron grabadas en la mente de muchos fans, no porque fueran románticas de manera obvia, sino porque reflejaban una conexión genuina, sincera, sin necesidad de fingir nada. Con el tiempo todo ha ido cambiando, la forma en que se comportan, lo que comparten, lo que deciden mostrar. Pero hay algo que no cambia, esa sensación de que siguen conectados, aunque no lo veamos. No todo tiene que mostrarse para ser real, y quienes han seguido a Jikook desde el principio lo entienden bien. Ambos están en una etapa más madura, más tranquila. Han pasado por mucho juntos, entrenamientos, giras, presentaciones, el servicio militar, y eso los une de una forma que va más allá de lo que cualquiera puede imaginar. Puede que ahora no se nombren tanto, que no aparezcan en lives uno junto al otro, pero no hace falta verlo para sentirlo. Quizás simplemente están cuidando lo suyo, protegiendo esa conexión que siempre ha sido tan especial. A veces la gente confunde la falta de demostraciones públicas con distancia o frialdad, pero a menudo es lo contrario. Cuando algo es importante, uno lo protege. Y eso parece ser lo que están haciendo Jimin y Jungkook. La relación que tienen, sea amistad profunda, cariño mutuo o algo más, es algo que solo ellos entienden. Pero lo que sí es evidente es que hay un respeto y un afecto que no se disimula. Se nota en sus gestos, en cómo se hablan, en la comodidad que sienten cuando están juntos. Es una energía muy bonita, muy natural, que no necesita ser explicada. Así que aunque ahora los veamos menos compartiendo momentos o mencionándose, eso no significa que algo se haya roto. Simplemente están en otra etapa, más silenciosa, más reservada, pero igual de sincera. Jungkook sigue siendo ese chico atento, cariñoso y genuino, y Jimin sigue siendo ese ser cálido, delicado y empático que siempre lo ha acompañado. Y si algo ha quedado claro con el paso de los años, es que entre ellos hay algo real, algo que no se puede fingir ni borrar. No todo amor o conexión tiene que mostrarse frente a una cámara para ser verdadero. A veces, lo más profundo es precisamente aquello que se vive en silencio, lejos de las miradas curiosas. Y en el caso de Jikook, todo apunta a que su vínculo sigue ahí, firme, discreto y tan lleno de significado como siempre.